Ahora bien, ustedes deben saber de que Jesús, como ser andrógeno, ¿él es qué? Barbelón, la fuente de todo poder, la fuente de poder de Jehová nuestro Dios. Y Jehová y Yeshua, ellos son una divinidad y tienen un nivel de conciencia mucho más elevado al de nosotros. Y cuando un ser que está tan elevado, él busca tener una relación con el que está más abajo de él. Y ese es el hombre. Por eso, Dios tiene una relación amorosa con el hombre. Una relación amorosa con el hombre. Y el hombre tiene una relación amorosa con el que está más abajo de él, que es la mujer. La mujer. Y la mujer tiene una relación amorosa con el planeta y los animales. Y los animales. Tienen que una relación amorosa. Entonces, ustedes deben entender de que eso fue lo que nos dijeron los apóstoles, sino que la gente no lo entiende. Lo leen, pero no lo entiende. Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27 diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y la iglesia está ¿qué? Llena de hombres. Porque Jehová y Jesús tienen un gusto por el hombre, así como el hombre tiene un gusto por la mujer. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia de ellos es mucho más elevado al nuestro. Esa realidad, ellos están en un nivel de conciencia mucho mayor al de nosotros. Entonces voy a explicar eso. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, y sin mancha. Por eso Jesús, él es un ser andrógeno. Él tiene parte masculina y parte femenina. Es realidad. Entonces, recordemos que la iglesia está conformada por hombres, Adanes, pero la iglesia en su totalidad, la iglesia en la totalidad, la totalidad es que es femenina, es andrógena también, es andrógena, es andrógena. Entonces decimos que la iglesia en su totalidad es femenina, decimos la iglesia, ya escribió Israel, la iglesia, en su totalidad la iglesia. Es femenina, teniendo que un glande. Un glande es una persona que es el mayor entre la iglesia. Vendría siendo que el glande de la iglesia. Entonces, la iglesia en su totalidad es que un ser andrógeno en la totalidad. Pero está compuesta por puntos, por puntos. Y esos punticos son hombres, mujeres, niños, niñas. Y los ganados que tenga la iglesia. Todo eso está conformada. ¿No? Porque la iglesia está conformada mayormente por hombres. Los que toman las decisiones ahí son los hombres. Y Dios tiene una relación amorosa con la iglesia. Porque la iglesia viene siendo su esposa y eso ocurre de forma literal. Literal. Entonces vamos a entender esto. Adán, Dios le dio una responsabilidad a Adán, de que Adán debe alimentar a los animales. Porque Adán fue llamado Dios. Adán es un Dios. Y Jehová nuestro Dios, Él es el Dios de dioses. Por eso, Jehová nuestro Dios tiene una relación con el Dios, que es Adán. Y Adán tiene una relación con el que está más abajo de él, que es el alma. El alma de Adán es la mujer, Adán. Y el nombre original de Eva es Bibi. ¿Por qué? Porque ella es madre de los vivientes. Y la mujer fue coronada como madre de los vivientes. Por eso tiene una corona. La mujer tiene una corona, como la madre de los vivientes. Y la responsabilidad de Adán como Dios es alimentar a los animales. Y la responsabilidad de Bibi como madre de los vivientes es cuidar también de los animales. Pero hoy en día tenemos un problema con una cantidad de pastores, sacerdotes, rabinos y ancianos de los testigos de Jehová que tienen miedo. El miedo es un problema enorme.
¿Y a qué le tienen miedo? Le tienen miedo cuando Dios levanta a un varón que es muy espiritual. ¿Y qué ocurre con ese varón espiritual? De que ese varón espiritual logra hablar con los animales. O una mujer que es muy espiritual y logra hablar con los animales. Los hombres empiezan a tachar a la mujer de bruja. Y Dios dice, esa mujer no es una bruja, sino que esa mujer alcanzó un nivel de conciencia de una Eva, de un Bibi. Ella ya puede hablar con sus hijos, que son los animales, porque eso fue lo que Dios hizo al principio. Pero el pastor dice, uy, no, las mujeres de mi congregación se han vuelto brujas. Y Dios dice, tú, pastor, eres muy ignorante, porque el deber de una mujer es cuidar de los animales, de primero cuidar sus hijos, su esposo, pero también tiene que tener una relación con el ambiente. Entonces el pastor dice, no, esa mujer va y habla con los animales y hace eso. Esa hermana se nos volvió loca. Y Dios dice, no, tú, pastor, eres muy ignorante, le tienes miedo. Y a lo que la persona le tiene miedo le llama, ¿qué? Brujo. Y Dios dice, no. Lo mismo pasa cuando un varón se levanta y dice, es que yo puedo hablar con los animales. Dios me permite hablar con los animales. Esa persona llegó a un nivel de conciencia más alto. Y lo que deben hacer las personas de alrededor es decirle, oye, enséñanos, sé nuestro maestro, llévanos hacia Dios. Lo mismo, las mujeres, decirle a la mujer, oye, enséñanos y llévanos hacia Dios. ¿Por qué? Porque esas personas alcanzaron un nivel de conciencia mayor, que ya pueden hablar con los animales. No debemos tenerle miedo a eso. ¿Por qué? Porque esa persona ya logró una relación con Dios. Sino que el pastor se asusta y dice, uy, no, se nos metió una bruja a la iglesia. Dios dice, no, no pasó, no sean ignorantes, no hablen así porque el deber del ser humano desde el principio era cuidar de los animales, tener una relación con el ambiente. El pastor vibra muy bajo, vibra tan bajo que él no conoce a Dios. El pastor no conoce a Dios. En la realidad, debemos entender todo de esta manera, tal y como Dios lo plantó desde el principio. Miren, Dios creó a Adán y a Eva y les dijo, miren, les entrego todo. Luego formateó el mundo, porque Adán no supo administrar. Y se lo entregó todo ¿a quién? A Noé y su esposa. Porque ese es el deber del hombre, administrar. Administrar. Un pastor debe enseñarle a su congregación esas cosas, cosas espirituales. Pero los pastores, ¿qué hacen? Se llenan de miedo y creen acercarse a Dios, pero realmente se alejan. Y cuando una persona se acerca, dicen, uy, esa persona se llenó de brujería. Está hablando con los animales. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si eso fue lo que Dios mandó desde el principio. Si la persona empieza a hacerle daño y hacer sacrificios que Dios no manda, ahí sí sería una bruja. Si el varón empieza a hacer cosas que Dios no mandó, ahí se transforma en un brujo. Pero del resto que tenga una relación que pueda hablar con los animales, o que la mujer pueda hablar con los animales, no tiene ningún problema. Al contrario, todos deberíamos aprender de esa persona. Es realidad. Miren lo que dice, Colosenses capítulo 1, versículo del 17 al 19 dice, y a él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿En quién? En Jesús, porque Jesús está fuera del tiempo. Y todas las cosas subsisten en Jesús, porque Jesús es el mandamiento del amor. Jesús es el mandamiento del amor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así como tú eres cabeza de tu esposa, es lo mismo. En el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase la plenitud. En la realidad, entonces Jesús y Jehová nuestro Dios son la cabeza de la iglesia, en la realidad. Ahora bien, entonces como la iglesia, que es la totalidad, y ella es un ser andrógeno también. ¿Por qué? Porque la iglesia es femenina, pero ella posee un glande. Un glande es una persona que es la más fuerte, Entonces, el deber de ella es que alimentar al esposo, a Dios. Y Dios, que es el Todopoderoso, Dios tiene miedo
le da hambre, él se enamora, él siente como nosotros. Tú dirás, ¿de qué tiene miedo Dios? De él mismo. Por eso él muchas veces nos dice, no provoquen mi ira, no provoquen mi ira. Dios tiene miedo a él mismo, porque no hay nada más a que temer sino a él mismo. ¿Dios siente hambre? Sí. Dios siente hambre porque cuando él crea, él siente un desgaste energético. Dios siente, Dios siente todo el universo porque él es consciente de todo lo que hay en el universo, porque él sostiene el mundo con la mente, porque Dios es un psíquico, él sostiene la tierra con la mente. La luna, las estrellas, la luna y las estrellas se mueven, porque él la hace mover con la mente. Todo Dios lo hace mover con la mente y Dios siente un desgaste energético. Entonces la iglesia lo que tiene que hacer es alimentarla, así como Dios te dio tu esposa y tú dices, no, yo me voy a trabajar, yo me voy a trabajar y a mí me da hambre porque yo me desgasto y tu esposa te sirve la comida. Así mismo tiene que hacer la iglesia tiene que tener una relación amorosa con el Creador y es literal, y es literal. Y por eso la iglesia debe sacrificar, tiene que aprender a sacrificar bueyes, toros y ovejas, que es lo que a Dios le gusta, en sacrificios de paz. Y Dios, cuando eso se quema, eso va a Dios en forma de energía. Y Dios se alimenta de la energía. Dios se alimenta de energía. Dios no se alimenta de humanos. ¿Por qué Jesús vino a morir en la cruz del Calvario? Porque recordemos que la iglesia tiene una relación amorosa con Dios, con Dios. Y nosotros los hombres somos como píxeles de la mujer, píxeles. Y lo mismo las mujeres también forman píxeles de la mujer, de la iglesia, son píxeles, todos son píxeles. Y todos formamos a la mujer, que es la esposa de Dios, la iglesia. Entonces la iglesia muchas veces se pervierte, la iglesia muchas veces se pervierte y empieza a sacrificar humanos. Y es como si tu esposa te preparara un plato de comida y te sirviera la cabeza de un humano, la pierna de un humano. Y tú dices, es que yo no como humanos. Dios dice, yo no como humanos, nunca he comido humanos. O que te sacrifique un niño. Y Dios dice, es que yo nunca he comido humanos. A mí eso me da asco. Yo como como un humano, carne. Entonces lo que hace la persona es que toma un buey, lo rompe, lo parte en pedazos, lo pone sobre el altar y lo quema. Y eso vuelve que energía para Dios. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. Pero muchas veces la iglesia en el pasado, Israel, sacrificó humanos. Y Dios dice, yo eso no lo permito. Porque un humano soy yo. Humanos no. Nunca he permitido humanos. Y Dios se aira contra la iglesia porque la iglesia se vuelve y se pervierte y empieza a sacrificar humanos, humanos, humanos. Dice, humanos no. Que humanos no. Entiendan que humanos no. Y Dios se enoja. Dios se enoja. Y por eso Jesús vino a redimir la iglesia, a limpiarla, para presentársela a Él mismo, diciendo, como como si fuiste infiel, porque Jehová te echó la primera vez, ahora tú vas a pertenecerme a mí. Pero yo soy el mismo Jehová, porque Jehová habita en Jesús. Y él vino a enamorar la iglesia de nuevo. ¿Para qué? Para que la iglesia vuelva y le cocine y sea su esposa. Esa realidad. Hay muchas ventajas de ser la esposa de Dios. Dios te bendice abundantemente. Es la realidad. Y Dios hace que los pueblos se sometan a la iglesia. Esa realidad. Y le permite a la iglesia destruir cualquier pueblo que no se someta. Así funciona esto. Y los diezmos y las ofrendas los debe recibir la iglesia. Entonces hay como ventajas de qué, de ser la esposa de Dios. Pero la iglesia tiene el deber de qué, de alimentar al esposo. Eso ahorita, ¿por qué? Porque Dios siente hambre. Dios siente hambre, siente un desgaste energético. Eso ahorita es como cuando tú haces algo y Dios crea. Dios todo el tiempo está creando en el universo. Sino que los humanos no conocen los otros mundos. Pero hay más mundos. Dios todo el tiempo está creando. Pero necesita que también que lo alimenten. Dios todo el tiempo está creando. Dios todo el tiempo está creando. Esa es la realidad. Entonces, Dios siente hambre, siente miedo hacia Él mismo cuando Él castiga. Su ira, es como cuando tú dices, es que yo tengo miedo de mí mismo de que me provoquen a ira, porque no sé cómo voy a reaccionar. Así mismo ocurre con Dios. Pero cuando Dios reacciona, puede aniquilar una nación completa. Entonces Dios dice, es mejor que se mantengan en paz, los humanos conmigo. Dice Dios, paz, hagan paz conmigo. Sí, porque si Dios
se aira, puede llegar a destruir naciones. Entonces, debemos entender de que la iglesia, que es la esposa de Dios, debe sacrificar toros y bueyes. Entonces, tú dirás, ¿cómo yo manejo la mujer que es gigante? Simplemente los sacerdotes sacrifican a Dios y es como Dios mira todo de manera diferente. Dios mira como un plato. Y ese plato que está hecho del altar, el altar de Dios, hay que quemar el toro, el buey, y eso va a Dios en forma de energía. Es como cuando tú le dices a tu esposa, párteme un pedazo de carne y te lo pones a cocinar y dices, huele riquísimo. La Biblia también dice que Dios sintió que olor agradable. Huele a carne. Y Dios se come esa carne en forma de energía, esa unidad. Y las verduras, cuando tú eres agricultor, lo que hace la persona es comérselas. Tú dices, Dios, aquí está la ofrenda, y te la comes. Y tu estómago la transforma en energía y esa energía va a Dios. Va a Dios. Es la realidad. Debemos entender eso. Debemos entender eso. Es realidad. Debemos entender eso. Y la iglesia está en el deber de alimentar a Dios. Porque Dios siente hambre, siente un desgaste energético. Él siente como nosotros. Es realidad. La gente cae en una ilusión. ¿Por qué? Porque Dios es el todopoderoso. Él es el todo. Pero aun cuando tú eres el todo o eres la totalidad, cuando sacan algo de ti, tú sientes que ese desgaste energético. Por eso que Jehová nuestro Dios siente ese desgaste energético. Jesús también lo dijo. Jesús tenía mucho poder, es el Hijo de Dios, y él iba caminando. Y una mujer lo tocó en la espalda y él dijo, he sentido que alguien me tocó, porque he sentido que ha salido poder de mí. Él sintió como ese desgaste cuando algo sale. Y él sintió eso. Entonces, cuando esa energía sale de ti, hay un desgaste espiritual. Y eso es lo que ocurre con Jehová nuestro Dios. Él es el todo, pero él llega a sentir que ese desgaste, él llega a sentir ese desgaste. Y él necesita que la iglesia vuelva y lo alimente, que es su esposa. Es la realidad. Es la realidad. Ahora bien, ¿quién entendió esto? Salomón. Primera de Reyes, capítulo 8, del 60 al 63, dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios, andando en sus estatutos, que eso es lo primero, guardar los mandamientos de Dios. Dios no acepta sacrificios de ninguna persona que no guarde los mandamientos. No les miento. Dios no recibe sacrificios de ninguna persona que no esté guardando los mandamientos. Primero debe estar guardando los mandamientos. Dios no recibe ofrendas. Por eso ni siquiera los judíos han podido sacrificar. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de sacrificios de paz, no sacrificios por el pecado. Porque Jesús ya vino a redimirnos por el pecado. Estamos hablando de sacrificios de paz. Entonces, ¿por qué Jehová no permitió que los pueblos sacrifiquen? Porque Dios exige de que guarden los mandamientos primeramente. Y dice, guarden sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel, ¿quién es el rey? Salomón. Salomón hizo el nazareato y por medio del nazareato tú te das cuenta de que a Dios le da hambre. Porque a ti te da hambre. Tú lo aprendes en el nazareato y te da mucha, pero mucha hambre. Porque tú te vuelves el corazón o el estómago de Dios y llegas a sentir como Dios. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció Salomón sacrificios de paz. No fueron por el pecado, sino sacrificios de paz, donde tú le dices a Dios, paz. Te sientas a comer con Dios, paz. Los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, 120,000 ovejas. Toda esa cantidad para Dios. ¿Por qué? Porque Dios necesita que energía. Esto, tú dices, va a sumo. Esto es energía para Dios. Alimento para Dios. ¿Por qué? Porque Dios crea todas las cosas y las cosas vienen aquí a la tierra. Y luego el hombre tiene que devolverlas a Dios. Es un ciclo continuo. Y Dios se alimenta de la energía y vuelve y crea. Y vuelve y envía. Y vuelve y crea. Y vuelve y envía. Y dice, así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Salomón entendió esto y él empezó ¿qué? A alimentar a Dios. Porque el deber de
la iglesia es alimentar a Dios. Cada uno da que un toro, una vaca, un buey, y el sacerdote sacrifica. Parte en trozos y va para Dios, para Dios. Es realidad. Mira lo que dice Salmos 50, versículo del 5 al 11, dice, conozco a todas las aves de los montes. ¿Quién está hablando ahí? Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios está hablando ahí, dice, conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia y te libraré, y tú me honrarás. Jehová nuestro Dios le está diciendo a Israel, Israel, mira, todo es mío, todo es mío, todo es mío. Pero yo quiero tener una interacción con el humano, que es mi creación. Y yo le permito que él me cocine y me envíe alimento. ¿Para qué? Para que el hombre aprenda a temer al Señor. Y que hay una relación con el hombre. Es realidad. Y aquí dice, si yo tuviese hambre, cuando tú hagas el nazareato, tú vas a sentir el hambre. Y Dios te va a decir, es que yo siento también hambre. Porque yo soy un humano. Dios es un humano como nosotros, sino que a una escala mayor y tiene un poder enorme. Tiene un poder enorme, por una escala mayor. Por eso digo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Semejanza. Si el hombre tiene hambre, Dios también tiene hambre. Si Dios siente miedo, Dios también siente miedo. Sino que es un miedo diferente. Dios tiene miedo de él mismo. Dios siente hambre, Dios siente hambre. ¿Y qué come? Energía. No come humanos. Por ningún motivo. A Dios le da asco. Es como, piensa tú mismo. Tú que te sirvan un plato de comida con un humano. Dios no come humanos. Nunca, nunca, nunca. La carne. Es como tú dices, a mí me ven un pedazo de carne de toro, carne de oveja, y comes. Eso es lo que come Dios. Es realidad. Entonces, recordemos que Adán y Eva, los padres de Caín, un varón negro, Abel, un varón moreno, y Zen, un varón blanco. Por eso, de ellos pueden ver que la paleta de colores. Es lo que dice Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín es el primero que trae la ofrenda, porque él es el primogénito, y él le va a dar ejemplo a sus hermanos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también. Luego Abel siguió el ejemplo de su hermano mayor, y trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Ahora bien, Caín trajo del fruto de la tierra verduras. El deber de Caín era comérselas. Se come la zanahoria, la espinaca, todo eso se come y en el estómago se vuelve en energía y va a Dios. Gracias a Dios, Dios, aquí está la ofrenda. Y te la comes. Y va a Dios. Pero Abel sacrifica de una manera diferente. Abel tiene que hacer el altar y quema. Y quema a Dios. Y quema a Dios. Esa es la realidad. Y Zen da alabanzas a Dios. Por eso dice que cuando Zen, los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Él da cánticos a Dios. El deber es que cantar. Entonces tenemos funciones diferentes. Formas de sacrificar diferentes. Formas de dar nuestra ofrenda de forma diferente. Los negros, las verduras se las comen. Abel quema la carne y Abel canta. Tenemos formas diferentes de ofrendar y por eso para Dios es importante. ¿Por qué? Porque recordemos que en la Pascua se come así. La Pascua se come Pascua,
Hierbas amargas. Hierbas amargas. Eh, se come hierbas amargas con el cordero. Con el cordero. Y se entiende de que el padre le canta. El padre le canta, o muchas veces la mujer le canta al marido. La mujer le canta al marido. Así se come la Pascua. Entonces, desde el Génesis ya tenemos que la Pascua. Es la forma de ofrendar. Entonces, Dios por eso necesita a las personas negras, necesita a las personas morenas y necesita a las personas blancas. Necesitamos que complementarnos. Si estamos peleando entre nosotros, estamos quitando una parte que es de Dios a Dios. Es decir, los negros no deben pelear con los morenos, ni los morenos con los negros, ni los negros con los blancos, ni los blancos con los morenos, porque Dios necesita a todos. ¿Por qué? Porque Él es la totalidad. Y Él necesita comer verduras y comer la carne y escuchar sus alabanzas. Así funciona esto. Ok. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 7 al 11 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, vides e higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios con la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Miren lo que dice. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y las vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenten, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto. Miren lo que dice, que te olvides de Jehová tu Dios que te sacó. Pero ¿quién fue el que los sacó a ellos? Melquisedec, que luego vino a ser Jesús, un varón moreno, de cabello blanco, pero por causa del racismo de ellos no pudieron recibir dignamente al Mesías. Por eso Jesús lloró entrando a Jerusalén, porque dijo, ese no es el recibimiento que me dieron dar. Y él lloró, porque no fueron agradecidos con Dios. Por causa del racismo, perdieron muchísimo. Por causa del racismo, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y ardientes, y escorpiones, de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Es realidad. Ahora bien, mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17 al 14, dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo que recibimos de tu mano, te damos. Entonces aquí dice que de lo que recibimos de Dios, te damos. Y eso es lo que Dios le dice a Adán. Adán, mira, yo creo el 10% porque yo soy el creador, yo soy la fuente de todo poder, yo soy el Barbelón, la totalidad, el todo. Y tú vas a recibir el 100%, pero vas a tomar el 90% para ti. Y a mí me vas a dar el 10%, el diezmo. Y me lo vas a enviar a mí. Fácil, ¿no? Pero ni siquiera eso, no somos capaces de darle el diezmo a Dios. ¿Por qué? Porque somos desagradecidos. Y ahora, para esos tiempos difíciles, Dios no les va a aceptar el diezmo del 10%, sino que les va a cobrar el 20%. Él les va a decir, me van a tener que dar el 20%. Y ustedes se van a dar cuenta de que el mundo se va a poner muy difícil.
muy difícil para vivir, muy difícil para vivir. Dios, por cuanto ustedes no le han ofrecido como debería ser, Dios les va a decir, para ese tiempo ustedes van a tener que dar el 20%. ¿Por qué? Porque Dios pide el diezmo, el 10, pero ustedes no han querido ni siquiera dar el 10, ahora van a tener que darle el 20, el 20. Eso, y los humanos se lo van a tener que dar, se lo van a tener que dar, es realidad. ¿Por qué? Porque los humanos han sido que desagradecidos con Dios. Y otro problema son los ricos. Dios crea a los ricos en el mundo. Dios se da riquezas. Para que existan los ricos, tienen que existir los pobres. Y Dios crea a ambos, porque siempre hay un equilibrio. Pero Dios no siempre deja a la persona en la pobreza, sino que muchas veces la mueve a la riqueza y los ricos a la pobreza. ¿Para qué? Para que aprendan a ser pobres y para que aprendan a ser ricos. Es un ciclo. Tú dices, venga, toda mi vida he sido pobre. A ella le gusta ser pobre. Pero Dios dice, yo te voy a permitir que tú seas rico para que vivas qué es la riqueza. Ve y vive la riqueza. Y a un rico lo lleva ¿qué? A la pobreza para que aprenda qué es ser pobre. Dios hace eso porque todo eso hace parte de un equilibrio. Pero los ricos muchas veces dicen, yo no me voy a mover de la riqueza porque la riqueza es genial. Mi estatus, mi familia, mis hermanos, ¿cómo me van a ver yo siendo pobre cuando yo siempre he sido rico? Dios dice, a mí eso no me importa. Si yo decido que tú seas pobre, tú lo vas a hacer y punto. Y cuando los ricos se aprovechan de los pobres y dicen, vamos a llenar a los pobres de impuestos, el ser humano se vuelve que un impío porque le impide al hombre pobre diezmar a Dios. Entonces, para que el hombre rico pueda permanecer en su riqueza, debe decir en su corazón, venga, dejemos que los pobres vienen primero a Dios y luego vienen a nosotros los impuestos. Quitémosle impuestos a la sociedad para que puedan darle a Dios, porque Dios es primero. Si los ricos no hacen eso, Dios simplemente ¿qué hace? Empieza ¿qué? A traer de los pobres y los vuelve ricos. Y a los ricos los manda a la pobreza. Y si se apegan a la riqueza, Dios simplemente les quita la vida. Así funciona esto. La escritura dice así. Judas todo el tiempo robaba a Dios. Extraía de qué? De la bolsa de Jesús. Y dice que él murió y su lugar lo tomó otro. Dios también te dice así. Tú vives en la riqueza, listo. Pero tu lugar, como tú no quieres honrar a tu Dios, a tu Creador, con las cosas que Él te dio, su lugar toma lo otro. Entonces Dios lo que hace es te quita y pone a otro. Pero muchas veces la persona como que busca forzar y dice, no, yo me quedo en la riqueza. Y Dios lo que hace es que matarlo. Se le acabó el tiempo. Se le acabó la vida. Y su riqueza la hereda otra persona. Otra persona que sí quiera honrar a Dios. Pero como ustedes saben, ya Dios no les va a aceptar el 10%. Les va a decir, ahora me tienes que dar el 20%. Me tienes que dar el 20%. ¿Por qué? Porque cuando te pedí el 10% no me querías escuchar, ¿verdad? Ahora me vas a tener que dar el 20%. De lo que yo te doy, me vas a dar el 10% hasta que Dios diga, ya Adán aprendió a dar y me ha dado más de lo que pedí. Es decir, Adán recuperó el tiempo que no me dio el 10% pagándome de a dos, el 20%. Y Dios vuelve y le dice, tranquilo Adán, de ahora en adelante me vas a dar solamente el 10. Es como un tiempo que Dios dice, me vas a dar el 20. Pero Dios entiende. Si hay crisis, Dios puede decir, no, denme solamente el 10. Pero estoy seguro que Dios les va a cobrar el 20%. Estoy seguro de eso. Para que aprendan a temer a Dios. Ahora bien, ustedes deben saber que con Dios no se juega. Jehová nuestro Dios, Él es Señor de toda la tierra. Y Jesús les va a enseñar de que Él es el Señor de toda la tierra. Él se va a encargar de qué? De someter a los pueblos y al final ustedes van a decir, venga, no sé cómo lo hizo, pero conquistó toda la tierra y toda la tierra está diezmando a Dios. No hay ningún pueblo que haya dicho, yo no voy a diezmar, porque cualquier pueblo que se levante a decir, yo no voy a entregar el diezmo al Señor de toda la tierra, va a ser aniquilada, la nación va a ser que aniquilada. Y Jesús tiene toda la fuerza, además de que él desde el cielo puede enviar que granizo. Granizo.
lluvia tempestuosa, tormentos, tornados. ¿Por qué? Porque Jesús es Tor, el que dio la Torá. Ustedes deben saber que Jesús dice, yo soy el alfa, pero también soy la omega, principio y fin. Cuando dice que es el alfa, él dice, yo soy mi mandamiento, yo soy el mandamiento del amor, pero también soy el más cruel. Jesús es el más cruel. A Jesús le tienen miedo y pavor en el mundo espiritual. El problema es que ustedes no conocen a Jesús, pero Jesús da mucho temor. Mire lo que él dice, mire lo que él dice. Mateo capítulo 10, versículo 28, diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién estaba haciendo referencia Jesús? A él mismo. Él está diciendo, témame a mí, porque yo puedo destruirte el alma y el cuerpo en el infierno como un castigo eterno. Mucha gente va a decir, no, eso es mentira, Jesús no es capaz de torturar a nadie, porque Jesús es amor. Él te dice, sí, yo soy amor, y yo tengo que amarme a mí mismo, y yo como Dios tengo que hacerme respetar, porque Jesús es una divinidad, Él es un Dios, Él es un Dios de dioses, Él es el Hijo de Dios, y Él tiene que hacerse respetar. Por eso los demonios le tienen tanto miedo a Jesús. Tú le dices a un demonio, en el nombre de Jesús te reprendo, y él se va. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen tanto miedo a Jesús? Porque Jesús los pone que en el castigo, y allá los demonios sienten el dolor. Prefieren que respetar a Jesús. Cuando le dijeron que se vaya, él se va. Es realidad. Entonces, Jesús es el omega y el alfa. Él es el más amoroso, pero también es el más cruel. Porque él te dice, mira, yo en el día del juicio tengo para ti vida eterna o condenación eterna. Y tú eres libre de escoger. A Jesús no lo puedes engañar con palabras diciendo, no, es que yo amo a Jesús, yo lo quiero tanto, Él es mi amor. Jesús va a decir, a mí no me convences con palabras, no me convences con palabras, me convences con hechos. Y Jesús puso una piedra en esa balanza. Y cuando uno pone una piedra en una balanza, la balanza se cae. Entonces para eso Él puso otra piedra en esta balanza. Y la balanza se equilibra y se mantiene la justicia. Y por eso Él te dice, mira, yo no puedo quitar el castigo eterno, no lo puedo quitar, es decir, no los puedo destruir. Yo les ofrezco vida eterna y condenación eterna. Y tú eres libre de escoger. Y tú me lo demuestras con tus hechos. ¿Quieres guardar mis mandamientos? Guárdalos y ama a Jehová nuestro Dios y a Jesús su Hijo. ¿Quieres condenarte? No guardes los mandamientos. Rebélate contra Dios. Y tú mismo te das el castigo y Dios te recompensa. Jesús te dice, mira, ese es el lugar que te corresponde, el horno de fuego por toda la eternidad. Y Jesús lo explicó en una parábola. Y dice que el rico estaba ¿dónde? En tormento. Pero Lázaro, el pobre, fue ¿qué? Llevado a un consuelo, vida eterna. Y Jesús, como Hijo de Dios, se encarga de hacer eso. Y Jesús, cuando toma decisiones, él ya dice, amigo, ¿yo qué tengo que ver? ¿Quién va a sentir la carne? El fuego en la carne. ¿Quién? ¿Yo o tú? Tú. Yo no. Yo di mi vida por ti, pero tú me menospreciaste. Tú me menospreciaste. Tú eres el que vas a sentir el fuego, no yo. Jesús te lo va a decir. La gente que amó a Jesús se salvó. Bien por esas personas. Por las personas que se rebelaron contra Jesús, amigo, tú te lo hiciste. Yo no te he hecho agravio. Tú te hiciste ese daño. Recuerden que estuvieron escuchando a Silo. Mi deber es advertir y advertidos están.